Bueno, Adel Robots nació en el año 2010 como una spin-off de Trilogic y encontramos una oportunidad muy interesante en la robótica social. Comenzamos a desarrollar por esas fechas ya un primer robot social, que seguramente lo conozca mucha gente ya en Asturias, que se llama Tico, con unas dimensiones casi como las mías y bueno, interactúa con las personas. Si nos preguntamos un poco cómo está influyendo la robótica social en nuestra sociedad, podremos empezar a ver cómo hay diferentes herramientas, como puede ser Nuca en el ámbito asistencial y más enfocado para personas con algún tipo de deterioro cognitivo, como puede ser el Alzheimer, están ya siendo una realidad en nuestra cotidianidad. Aparte del tema asistencial, también trabajamos en robótica educativa. Hemos desarrollado un robot para un grupo editorial bastante grande en España y ya es una realidad en las aulas de infantil y primaria, introduciendo a los niños en la robótica, en la programación direccional. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Pues que los robots sociales ya son una realidad también en las aulas. Si ya son una realidad en algunas de los centros, por ejemplo, de mayores, como pueden ser clínicas geriátricas, como lo es Nuca, y en centros de investigación que están intentando paliar o investigar acerca de trastornos tan, por desgracia, cotidianos como es el Alzheimer, podemos empezar a ver que vivimos en una sociedad embebidos de robots. Empezamos a preguntarnos si la sociedad está preparada un poco para este tipo de cambio, ¿no? Pues podemos ver como en países como Japón, pues sí, es cuna y meca de la robótica social. Este dispositivo robótico, esta foca robótica, en Japón no solamente la tienen personas con algún tipo de trastorno, sino que es un animal ya doméstico. Cuando el tsunami que se produjo en Japón hace unos años, Nuca hacía terapia con los afectados. Por otra parte, también desarrollamos robots virtuales. ¿Qué es esto? Pues lo que ya tenemos en muchos smartphones. Hay asistentes virtuales como Siri, que lo conocerá todo el mundo en su teléfono, ¿no? En su dispositivo. Pues nosotros desarrollamos asistentes virtuales que pueden facilitar cantidad de tareas. Por ejemplo, en una empresa puede automatizar servicios. Sin embargo, en un hogar puede empezar a ser un acompañante más de tu día a día, ¿no? Puede recordarte cuando tienes que tomarte tu medicación, puede despertarte, puede anunciarte qué vas a encontrarte cuando llegues a casa, si tú puedes acoplarlo con la domótica de tu hogar y puedes un poco como tener el control desde tu dispositivo y mediante un asistente virtual de tu día a día. Pues por ejemplo, estamos muy acostumbrados a verlos en películas, ¿no? Y en series americanas. Esa realidad de esos humanoides totalmente inteligentes tiene parte de verdad y tiene parte de mentira. Se está trabajando para conseguir una inteligencia artificial y un robot social que interactúe contigo de manera sin problemas. Es decir, no basta con un dispositivo que tú tengas y no sirvan para nada. O sea, al final lo que se busca es beneficiar la calidad de vida de la persona, ¿no? Pues la pregunta de cuándo, a mí me gusta hablar ya de ciertos hitos, como por ejemplo la Telefónica japonesa, SoftBank, ya comercializa un robot, como puedes comprarte aquí con la Telefónica de aquí, un dispositivo, un móvil, ¿no? Y por ejemplo pagarlo mensualmente. Ahí hay un robot que se llama Pepper, que ya es una realidad en las casas, en los hogares, dentro de Japón. Y fuera de Japón ya ha llegado, por ejemplo, a Europa y hay grandes compañías que lo tienen como herramienta de marketing o como presentador de eventos o como reclamo publicitario. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta mesa sobre sociedad tecnológica e identidad, que se organiza en el marco del segundo foro de pensamiento social organizado por el Colegio de Ciencias Políticas y Sociología del Principado de Asturias. Para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes, al igual que con los colegas de esta mesa. Mi nombre es Carmelo Polino, yo voy a ser el moderador de esta mesa. Estoy incorporándome
recientemente como profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad de Oviedo y tengo una trayectoria en estudios sociales de la ciencia en organismos de cooperación multilateral como la Organización de Estados Iberoamericanos, la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología y también el Centro de Estudios e Investigaciones Centro Redes de Buenos Aires en la Argentina. Y me acompañan en esta mesa, que en realidad son los verdaderos protagonistas de la jornada, mis colegas, los voy a presentar muy rápidamente y luego les iré dando la palabra a cada uno de ellos para que puedan hacer una intervención. ¿Se escucha bien en este tono? Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar por Cristina, que nos da digamos, la discusión muy actual que nos va a dar Cristina. Cristina es directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación, es licenciada en Derecho y máster de Derecho y Políticas de la Unión Europea. Lidera desde este Centro Europeo iniciativas de desarrollo de emprendimiento innovador y de base tecnológica a nivel regional, que incluyen asesoramiento, programas de aceleración y acceso a financiación. Está muy involucrada en estrategias y proyectos europeos y es miembro de la Junta Directiva de EBN, Asociación Europea de Centros de Innovación, así como de ANSES, o ANSES, no sé muy bien cómo, ANSES, que es la Asociación Nacional de los Centros Europeos de Empresas de Innovación, y es asimismo evaluadora del instrumento PYME internacional en el marco del programa europeo Horizon 2020. Luego está a la izquierda de la mesa Javier de Rivera. Javier es sociólogo especializado en procesos de socialización tecnológica, miembro del Grupo de Investigación de Cultura Digital Ciber Somos Aguas y secretario de la revista Tecnocultura de la Universidad Complutense de Madrid. A su vez es profesor, coordinador del Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales de la Universidad Rey Juan Carlos. Y finalmente, Enrique Verdalles Álvarez, a mi izquierda, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo, cofundador y consejero delegado conjunto desde hace más de 20 años de Trilogic. Creo que ustedes tuvieron oportunidad, quienes estuvieron abajo mirando los robots, de ver desarrollos realizados en el marco de Trilogic y algunas empresas spin-off que han salido de las mismas iniciativas. Trilogic es una empresa TIC especializada en tecnologías avanzadas relacionadas con Big Data, análisis avanzado de datos y visión por computador. Además, trabaja en distintos sectores y tiene una amplia trayectoria en proyectos de I+D de ámbito europeo y ha contribuido a impulsar otras empresas de base tecnológica en ámbitos como la robótica social y la bioinformática. Creo que algunos de los robots estaban vinculados, los que veíamos abajo, con lo que podría entenderse como robótica social. Ya nos dirá Enrique si esto es correcto o es así. La mecánica va a ser, hemos coordinado hacer unas presentaciones de unos 15 minutos de duración. Yo les iré avisando a cada uno de ellos cuando vaya acercándose el tiempo, y luego tener la oportunidad, una vez que se hagan esas presentaciones, de tener intercambio con ustedes y poder discutir sobre todo algo que nos va a interesar discutir, que es los retos o los desafíos de algunas de las tendencias que seguramente nuestros colegas expondrán en términos de ese marco de sociedad tecnológica, identidad. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en esta jornada y poder compartir entre todos inquietudes que de alguna forma nos preocupan a todos, ¿no? Al final de los años 80, entre los años 80 y los años 90, al final del siglo pasado, el ejército americano acuñó el término de entornos VUCA, entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, para referirse al escenario al que se tenían que enfrentar tras el fin de la Guerra Fría. Películas como Black Hole Derribado, a la que pertenece esta imagen, muestran bastante bien las características de ese tipo de escenarios, ¿no? Más allá de estas consideraciones, digamos, socioestratégicas, geoestratégicas o militares, lo cierto es que todos vivimos en un mundo VUCA, en un mundo muy condicionado por esos cuatro aspectos, por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que ha venido determinada pues, en estos últimos años por la agudización de ciertos fenómenos como la globalización, un modelo económico único o
o la irrupción de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad, que es un poco el origen de esa charla, y que hacen que la construcción de la identidad personal, pero no solo la personal, sino de las sociedades, se vuelva cada vez más difícil, y sobre todo si tenemos en cuenta que desde mi punto de vista no es que estemos yendo en un cambio a una nueva situación de equilibrio, sino que vamos a una situación de desequilibrio constante. Voy a hacer un breve recorrido por estos 4 aspectos para ir viéndolo. Cada vez la volatilidad en el mundo es mayor, es decir, hay cambios que se suceden de una forma rápida, violenta y drástica. Los problemas no se ven venir, emergen y tenemos que hacer frente a ellos con rapidez, y además las nuevas tecnologías muchas veces no solo están en el origen de esos cambios, sino que contribuyen a su difusión, que no está exenta muchas veces de distorsión, incluso de manipulación. Esta imagen es la típica que aparece en todos los periódicos económicos cuando cae la bolsa, ¿no? Que de alguna forma condiciona ya nuestro estado de ánimo ante la situación. El ritmo frenético de esta volatilidad lo que genera es también incertidumbre, es decir, una falta de claridad para conceptualizar esos desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos. Son entornos, además, difíciles de entender y de gestionar porque son complejos, que me pase de diapositiva, involucran muchas variables que están interconectadas entre sí, y además se trata de entornos ambiguos, es decir, entornos en los que la relación causa-efecto no está clara. O sea, es decir, ya no se trata solo de la incertidumbre de cuando voy a pasar por un puente, si va a sujetar mi peso o no, sino que no sabemos qué terreno pisamos en cada momento, y a medida que nos adentramos en nuevos territorios, esta ambigüedad se incrementa, ¿no? Voy a utilizar este esquema de Buca para ir introduciendo distintos retos que desde mi punto de vista nos enfrentamos todos como sociedad y como organizaciones y como personas. En cuanto a la volatilidad, perdón, me estoy pasando. En entornos volátiles, en entornos en los que continuamente están sucediendo cosas que requieren nuestra atención y esta presencia masiva de las nuevas tecnologías genera este tipo de entornos, es muy importante tener una visión clara de futuro. Es decir, si sabemos a dónde vamos, va a ser mucho más fácil no perdernos en ese mar de la volatilidad. Esto opera a todos los niveles, a nivel de individuo, de organización y también de sociedad. Me voy a centrar un poco en este ámbito de la sociedad, porque la visión que tiene una sociedad de futuro va a determinar las visiones particulares en los niveles inferiores. Y aquí una pregunta que nos debemos hacer es ¿quién determina esta visión? ¿Quiénes tienen facultad, poder o influencia para determinar esta visión de futuro? Probablemente Javier hablará algo de ello, pero la irrupción de estos disruptores digitales lo que hace es que en muchas ocasiones unas pocas personas con gran poder, sobre la tecnología, sobre la economía, tengan gran capacidad para definir esa visión de futuro. Por ejemplo, Mark Zuckerberg es uno de ellos, ¿no? Pero al final no deja de controlar una red de 2.000 millones de habitantes, y su visión de futuro determina en gran medida cómo se construye esa plataforma. Frente a esto, ¿qué ocurre en el marco político en el que nos desenvolvemos? Es decir, en la Unión Europea. Pues desde marzo de este año, con la publicación por parte de la Comisión del Libro Blanco sobre el futuro de Europa, vivimos inmersos, digamos, en el proceso de definición de nuestra identidad. A lo largo de los próximos meses, yo creo que hasta 2019, pues irán sucediendo debates, documentos de trabajo para ir acotando ese futuro. En este libro blanco se hablan creo que son 5 escenarios posibles sobre el futuro de la Unión Europea, lo cual quiere decir que todavía a nivel de identidad todavía tenemos mucho camino que recorrer. La semana pasada Macron hablaba de la necesidad de una transformación profunda de la Unión Europea y, por ejemplo, proponía que en 2018 se realicen una serie de consultas a los ciudadanos sobre cuáles son nuestras inquietudes y cómo creemos que debe ser ese futuro, ¿no? Con todo esto lo que quiero decir es que este proceso de construcción de la identidad europea y de la visión de futuro es un proceso que está siendo complejo, costoso desde mi punto de vista,
es como debe ser, pero tenemos que saber que no está exento de amenazas y desafíos. Y uno de ellos es esa dependencia tecnológica que fundamentalmente tenemos de Estados Unidos. Esto es una preocupación que existe a nivel europeo y a nivel institucional. De hecho, la Unión Europea en estos últimos años está destinando cantidades enormes de recursos a hacer que tengamos una ciencia y una tecnología de primer nivel internacional. Sin embargo, lo que está ocurriendo, como refleja un informe que encargó la propia Comisión a un grupo de expertos y que se publicó en julio, se está dando la paradoja de que Europa tiene una gran ventaja competitiva en la generación de conocimiento, pero que es una desventaja competitiva en la conversión de ese conocimiento en innovación y en crecimiento. No es una preocupación única y exclusiva de la Unión Europea, sino que también las grandes empresas la tienen. Por ejemplo, la semana pasada salían las grandes telecos europeas y advertían sobre el riesgo sobre un riesgo, no me acuerdo cómo era la frase, pero bueno, era como un riesgo de retraso tecnológico permanente de Europa si no se adoptan ciertas medidas desregulatorias, ¿no? Ellos plantean las suyas, pero bueno, lo cierto es que están preocupados también preocupados por esa dependencia tecnológica de Europa, ¿no? La propia Comisión apunta como grandes barreras pues las barreras regulatorias y administrativas, la escasez de oportunidades y de partners y la dificultad de acceso a la financiación. En definitiva, en relación a la visión y a la visión de futuro, tenemos un problema, creo, de definición y también un problema quizás que puede generarse también de autonomía de decisión motivado por esa dependencia tecnológica. Cambio de tercio ahora para hablar de incertidumbre, y el principal ámbito en el que quizás en el cual está incidiendo la incertidumbre es en el mundo laboral, en el futuro de trabajo. La propia Comisión en el documento sobre el futuro de la Unión Europea habla del riesgo de que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial la generación de jóvenes adultos tenga unas condiciones de vida peores que las de sus padres. También habla de la aparición de nuevas realidades sociales y laborables, de que la digitalización, de la creciente digitalización, lo que está produciendo es una difusión de las fronteras entre trabajos por cuenta ajena y trabajos por cuenta propia, bienes y servicios, consumidores y productores. El año pasado hubo un estudio bastante famoso que hizo CaixaBank, que hablaba sobre, que estimaba en un 43% el número de las profesiones que estaban en alto riesgo de automatización, es decir, con un riesgo superior al 66%. Lo que está pasando es que hay muchas tareas, la evolución de la tecnología está permitiendo que muchas tareas que hasta hace poco eran, digamos, del ámbito exclusivo de las personas puedan ser automatizadas, ¿no? Sin embargo, hay otras tareas que se estima que en las próximas 2 décadas no se vean tan afectadas por la automatización, y son fundamentalmente las que están relacionadas con la inteligencia emocional y la inteligencia creativa y la gestión, digamos, de entornos desordenados. En esta tabla, supongo que hace un poco refleja varias profesiones y su riesgo de automatización. Se puede ver que aquellas que tienen un mayor componente de interacción humana y de creatividad tienen menos riesgo de automatización. Estos estudios también hablan de que el hecho de que se vayan a destruir profesiones no quiere decir que no vaya a haber empleo, sino que iremos evolucionando o iremos orientando nuestra actividad hacia tareas que están más alineadas con nuestras capacidades, ¿no? Pero lo cierto es que mientras tanto hay un periodo de transición, un periodo en el que están apareciendo desigualdades. De hecho, hay una relación inversa entre el potencial de automatización de una profesión y el salario medio anual que hay en ella.
Y bueno, son retos que tendremos que considerar y que tendremos que afrontar. También aparecen nuevos modelos económicos, como la economía colaborativa, que también traen aparejados sus propios retos. ¿De acuerdo? Bien, voy a pasar en cuanto a la complejidad, pues en la complejidad estamos en un mundo cada vez más interconectado, un mundo de interrelaciones que hace que las interdependencias sean cada vez mayores y que tengamos que gestionar situaciones complejas en las que intervienen muchas variables diferentes, ¿no? Aquí lo que se suele proponer en entornos complejos es la claridad, y a la claridad pues, nos pueden ayudar en la aplicación de tecnologías como relacionadas con el Big Data, la analítica avanzada o incluso la inteligencia artificial, que pueden ayudarnos a tomar esas decisiones o incluso tomarlas por ellos mismos, ¿no? Sin embargo, también tenemos que ser conscientes que asociadas a ellas aparecen otros retos, sobre todo relacionados con la fiabilidad de lo que nos proponen, con la seguridad o ciberseguridad y con la privacidad. Y para acabar, ya refiriéndonos a la ambigüedad, en entornos... estamos en entornos cada vez más ambiguos. Ciertamente todos tenemos una sensación de que cualquier cosa puede pasar y que eso que pase puede tener consecuencias impredecibles. Y para ese tipo de entornos lo que se le suele proponer es la agilidad y la experimentación. Es decir, si no tenemos claras cuáles son las relaciones causa-efecto, lo que tenemos que hacer es plantear hipótesis y testarlas y diseñar esos experimentos de forma que podamos sacar lecciones. En ese sentido, creo que es muy importante, ya vimos antes que no teníamos un déficit en Europa de conocimiento, sí tenemos un déficit de innovación. Creo que es muy importante fomentar el emprendimiento, tanto las startups como las scale-ups, que se llaman ahora, que son, digamos, empresas en una fase posterior de crecimiento, contribuyen a mejorar la competitividad, la productividad y el empleo. De hecho, si nos centramos en esas scale-ups, podemos ver que los estudios dicen que son responsables de la generación de un gran porcentaje de puestos de trabajo. Y reflexionando sobre cómo nos encontramos en Europa en estos momentos, pues centrándonos en lo que llaman los unicornios, ¿no? Empresas que respaldadas por capital riesgo de alto crecimiento y que han adquirido una valoración superior a los 1.000 millones de dólares. En Europa tenemos 16, 44 en Asia y 91 en Estados Unidos. En los últimos 10 años, el número de empresas europeas entre las 50 mayores ha pasado de 17 a 6. En este gráfico, por ejemplo, se puede ver, este gráfico ya tiene 10 años, pero si vemos la última barra, que son de las 500 empresas más valiosas en bolsa, en el periodo entre el 77 y el 2007, solo se habían creado 3 empresas en Europa frente a 25 en Estados Unidos. En definitiva, para hacer frente a esa ambigüedad, a esos entornos ambiguos, somos capaces de generar conocimiento, pero todavía tenemos un déficit en la generación de innovación y convertir eso en crecimiento. Para acabar, simplemente decir que todo esto en un mundo cada vez más individualista. Yo creo que la solución a todos estos retos pasa por una resolución conjunta, por la colaboración y por hablar entre todos y buscar esa solución. Bien, pues muchas gracias, Enrique. Tomé demasiadas notas. Eso quiere decir que o soy muy poco selectivo, que también yo creo que es cierto, o que en realidad has dicho muchas cosas que condensan muchas de las preocupaciones que en realidad atraviesan la discusión sobre la identidad, sobre la sociedad tecnológica y sobre sus asimetrías. Yo creo que las próximas presentaciones no van a ser más que probablemente ahondar en estas discusiones que me gustaría que luego podamos retomar sobre el final a partir de las intervenciones de ustedes. Bueno, yo me llamo Javier de Rivera y pertenezco al grupo de investigación Cibersomosaguas de la Universidad Complutense de Madrid. Y vengo del mundo académico, entonces me llama la atención y me gusta mucho ver cómo visiones desde el mundo empresarial tienen una cierta complementariedad, ¿no? Aunque siempre el paradigma o la perspectiva es radicalmente diferente,
en los contenidos sí hay una cierta... llaman unos a otros, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante también la presentación de Enrique, toma muchas notas y algunas preguntas que intentaré introducirlas, pero no quiero irme demasiado de mi guión, así que las podemos hablar más adelante. Bueno, se nos habían planteado varias preguntas para esta ponencia, ¿no? Una era definir la realidad del tema y las tendencias actuales, y luego los retos y las posibles soluciones, ¿no?, que vemos. La realidad del tema, bueno, el tema que nos ocupa es el de la influencia, el impacto de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, sobre la realidad social y cómo están cambiando el mundo, ¿no? La realidad del tema la percibimos todas de forma evidente, que la tecnología se ha convertido en una de las principales mediaciones en la forma en la que nos relacionamos y en la que nos organizamos y en la que interactuamos en el mundo, ¿no? Todo ahora mismo está mediado por las tecnologías digitales, prácticamente todo. Entonces esto tiene una importancia porque la forma en la que están diseñadas las tecnologías impacta en los usos, en los comportamientos, en la realidad social que se genera, ¿no? Esta es una idea muy antigua que la anunció Landon Winner en los años 80, que decía que las tecnologías, o mejor dicho, los artefactos tecnológicos tienen política. O sea, que hay una inclinación política, una determinada perspectiva política en cada diseño tecnológico. Entonces, quién crea estas aplicaciones, cómo se diseñan, con qué objetivos, cómo se controlan, todo esto influye en la dirección, en el rumbo que toma la sociedad. O sea, es política por otros medios, ¿no? Esa también es otra frase de otro teórico. Entonces, en mi análisis de cómo se está produciendo esto en el mundo actual, yo hablo de las instituciones digitales. Entonces, mi teoría es que hay unas nuevas instituciones, que son las grandes plataformas tecnológicas, que están sustituyendo en su hegemonía a la hora de definir la realidad social a las instituciones clásicas, al Estado, a la familia, a las empresas tradicionales. Entonces, estas empresas, para entendernos, pues son las grandes corporaciones tecnológicas, un Google, un Facebook, un Amazon, que al mismo tiempo son las que mayor capital financiero tienen actualmente en bolsa, ¿no? Son los grandes monstruos, por decirlo de alguna forma, o los grandes edificios donde se construye la realidad social a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Porque pensemos que estos tienen usuarios en todo el mundo. No sé si lo comentó antes, Carmelo, creo que llegan a 2.000 millones de usuarios, los usuarios de Facebook. Es casi una cuarta parte de la población mundial, ¿no? Y bueno, y Google ni hablar, ¿no? Entonces, ¿esto cómo influyen estas nuevas instituciones? Crean espacios digitales en los que nos socializamos. Aquí hablo también de la socialización tecnológica. El hecho de usar estas tecnologías y relacionarnos día a día con estas tecnologías nos socializa de una forma diferente. Igual que antes nos socializábamos en la escuela o en el trabajo o en cualquier otra de las instituciones tradicionales, ahora nos socializamos también en el uso de estas herramientas. ¿Y cómo influye esto en la sociedad, ¿no? ¿Cómo influye esto en la realidad social? Influye en todas las esferas. Por ejemplo, por un lado, en la opinión pública. Estas instituciones tienen la capacidad de generar impacto sobre la opinión pública. No lo usan excesivamente, pero técnicamente lo tienen. De hecho, cada vez que Google cambia su algoritmo o que Facebook ahora mismo también tiene un algoritmo, que deciden cambiar alguna de estas normas, todas las empresas de medios de comunicación se vuelven locas viendo cómo se puede, o de marketing, viendo cómo adaptarse a los nuevos cambios. O sea, un cambio de una decisión de una empresa de este tipo pone patas arriba a un montón de otras empresas. Luego esto tiene un efecto bueno, esta influencia en la opinión pública no hace falta que diga que tiene también una repercusión o un impacto a nivel político. Ya estamos viendo la influencia del Big Data y de estas empresas en la decisión de elecciones, ¿no? En que el voto de un país vaya hacia un lugar o hacia otro. Luego, por otro lado, tiene una influencia en el mercado minorista, o sea, en quién vende las cosas. Una empresa pequeña hoy en día, si quiere vender en Internet, pues básicamente tiene que poner anuncios en Google, anuncios en Facebook, distribuir a través de Amazon y demás, ¿no? Entonces generan un impacto en cómo se están distribuyendo los recursos, los productos, ¿no? Y esto lo que hace es que pone en jaque los fundamentos de la democracia liberal que veníamos hasta ahora, en la que estábamos hasta ahora sentados, ¿no? Que son la opinión pública, que antes estaba sostenida por una pluralidad de medios de comunicación,
y el mercado, y la libertad de mercado, ¿no? Que ahora mismo sigue habiendo libertad de mercado, pero hay unas pequeñas, bueno, unas grandes empresas que hacen de hubs, por decirlo en inglés, ¿no? Que hacen de distribuidores de estas dinámicas de mercado. Y luego otra parte, otra influencia también muy importante es en la cultura y en la subjetividad, que esto es una cosa que normalmente pasamos por alto. El uso de estas herramientas cambia nuestra subjetividad, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de entender quiénes somos, de cómo nos relacionamos, y esto se nota especialmente en los jóvenes. En algunas entrevistas que hacía sobre el uso de Facebook, bueno, a personas que no eran tan jóvenes, tenían casi 30 años, me decían cosas como cuando llega el fin de semana, lo que hago es que miro mis planes en Facebook y en función de lo que hay, de la oferta que hay, decido un plan social u otro, ¿no? Entonces pasamos a... bueno, los que sois más mayores supongo que os acordáis de cómo hacíais vosotras, ¿no? Y vosotros cuando erais jóvenes teníais una pandilla de amigos y esa era vuestra pandilla de amigos, no había esta carta. Entonces es como si hubiera un elegir a la carta, ¿no? ¿Cuántos planes hay y cuál quiero decidir, ¿no? Y esto lo mismo pasa pues, con las relaciones afectivas, con las relaciones amorosas, con las aplicaciones de ligar online y todo esto, ¿no? Hay un mayor individualismo, que también lo ha dicho Enrique. Hay algunos autores que hablan de individualismo en red. Y algunos lo miran de una forma muy positiva, porque en cierto sentido esto nos da una gran libertad a la hora de decidir nuestra vida, nos da una gran independencia, ¿no? Para decidir quiénes somos, pero a la larga lo que debilita es la posibilidad de generar lazos fuertes, de generar comunidades fuertes y demás. Entonces esto, resumiendo en una idea central esta tendencia actual, lo que pasa es que las instituciones tradicionales que antes equilibraban y daban estabilidad a la sociedad, ahora mismo están completamente, son volátiles, por eso este escenario de volatilidad, del que también nos ha hablado Enrique, ¿no? No tienen esa fuerza para dar estabilidad a la sociedad. Y hay una mayor volatilidad y un mayor dinamismo. Entonces, las únicas empresas, las únicas instituciones que realmente tienen herramientas para navegar y para gestionar y para influir en este escenario tan volátil son las grandes corporaciones tecnológicas que tienen los datos, que tienen la información para poder tomar decisiones que realmente importen. Mientras que a nivel local estamos todas como un poco en manos de estos flujos, ¿no? Tenía una idea, pero se me acaba de ir. Sí, por ejemplo, el tema del terrorismo, ¿no? Que se habla mucho ahora, pues la privacidad, la seguridad, el terrorismo y demás. La posibilidad de analizar esas grandes, o sea, hay mayores riesgos debido a las tecnologías. Entonces, los estados necesitan vulnerar nuestra privacidad para poder hacer frente a estos riesgos, ¿no? Entonces, es como si hubiera unas grandes amenazas y solamente unos pocos tienen acceso a las soluciones para hacer frente a esas amenazas, ¿no? Que son las corporaciones tecnológicas. Y bueno, tampoco me quiero ir mucho del tema, pero supongo que sabéis el tema de las revelaciones de Snowden, la vulneración masiva de la privacidad que estas empresas tenían con los estados y demás, ¿no? Tampoco me quiero ir mucho del tema. Entonces ahora vamos a ir a las soluciones. No sé cómo estoy de tiempo. Está bien. Bueno, a los retos primero. 6 minutos. Así. Muy bien. Pues el principal reto es hacer frente a estas grandes acumulaciones de poder, porque si hay unos pocos agentes en el mundo que están acumulando un grandísimo poder, pues hay que hacer, de alguna forma esto pone en peligro pues todo, la democracia, la igualdad, la justicia, entonces hay que hacer frente a esto, ¿no? ¿Y cómo se hace frente a esto? Pues hay una idea clave que es la idea de la autonomía tecnológica. Algunos autores hablan de la soberanía tecnológica también, ¿no? Pero la idea es que si la tecnología determina el modo en que vivimos y el modo en que somos y el modo en que construimos la realidad, el diseño de estas tecnologías tiene que estar lo más cerca posible de los usuarios finales. Tiene que ser lo mayor posible de base local, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo es que unas pocas empresas que están en Silicon Valley gobiernan o influyen en el flujo informacional en todo el planeta, ¿no? Ya ni siquiera es el poder del Estado-nación sobre sus ciudadanos, ¿no? Es el poder de estas pequeñas empresas sobre todo el planeta. Entonces, ¿esto cómo se hace, no? Pues se hace buscando, promocionando, parece imposible así de entrada, ¿no? Pero o sea, con un esfuerzo de la sociedad civil, de las instituciones públicas y las instituciones educativas, se podría avanzar en este sentido, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que no hay
falta, digamos, voluntad política para realmente hacer frente a este reto. Y nos caemos, nos quedan, bueno, los estados o las instituciones públicas se quedan de brazos caídos pensando que es que el poder de estas grandes corporaciones es implacable y que no podemos hacer nada frente a ello. Un ejemplo muy claro de esto. ¿Por qué los emails de las universidades, de todas las universidades del mundo desarrollado, están gestionados por Google? O sea, las empresas, bueno, es que aquí igual no sois académicos, por eso no os llama tanto la atención, ¿no? Pero las instituciones públicas, las universidades, gestionan su sistema de email a través de Google. Entonces, o sea, ¿no sería mucho más fácil pues hacer una empresa que gestione los emails de la propia universidad de forma privada, sin ceder estos datos a una corporación extranjera? Y ya no solamente por un tema de privacidad, ¿no? Que también, que estás regalando los datos de todos los académicos de esa universidad, se los estás dejando a expensas de que una corporación pueda hacer análisis de Big Data, ¿no? Sino también desde un punto de vista estratégico y económico, o sea, pudiendo ayudar al desarrollo local de tu país y de tu región, financiando o dando trabajo a una empresa local que gestione los emails de la universidad, lo estás externalizando a Silicon Valley directamente, a Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo tan lógico, que en la teoría, que parece increíble que nadie esté dando pasos en ese sentido, ¿no? Y esta es la idea, esto va más en línea con la idea de la soberanía tecnológica, ¿no? Por ejemplo, se podría crear un Facebook europeo o un Facebook. ¿Cuánto costaría crear un Facebook, no? Pues nos parece impensable, pero en realidad lo que costó Facebook desde que empezó hasta que empezó a ser rentable en 2009 fueron 1.000 millones de dólares. O sea, esto es que ahora mismo sería menos porque ya no es la primera vez que se hace, sino sería la segunda. Pues para una institución europea esto no es realmente una imposibilidad, ¿no? Entonces se podrían hacer cosas, pero no se hacen, ¿no? Entonces no se hacen, ¿por qué? Mi teoría es porque hay como una inercia y una incapacidad de pensar las cosas desde otro punto de vista. O sea, hace falta un desarrollo tecnológico diferente, pero desde otro enfoque. Desde un enfoque que priorice los comunes, que priorice lo común, que priorice lo público, que priorice lo político sobre lo económico, ¿no? Y también hay como una especie a la tecnología a veces se le asocia como una especie de aura mágica, ¿no? Como que parece que el desarrollo tecnológico es, tal cual nos lo presentan, es incuestionable, ¿no? Como que es lo moderno, es el progreso, cuando en realidad hay muchos progresos posibles, hay muchas posibilidades de desarrollo tecnológico, ¿no? Y a veces lo que se prioriza, o sea, se utiliza la tecnología para priorizar un determinado enfoque social, una determinada forma de desarrollo, que tiene mucho que ver con los valores tecnocráticos, que son valores políticos, o sea, son principios políticos o ideológicos, ¿no? Tiene mucho que ver con la idea de la eficiencia, de la competitividad, del darwinismo social, ¿no? Que tiene que ver con un modelo también ideológico y político relacionado con el neoliberalismo, relacionado con la competición y demás, cuando esto realmente no es tecnológico, no tiene ninguna esencia técnica. Esto es una esencia política, pero se disfraza a veces y se presenta como si fuera el único desarrollo tecnológico posible. Pero lo que hay que hacer es cuestionarse esto y empezar a buscar formas de desarrollo tecnológico que prioricen lo común, lo público, lo local, lo que da autonomía a la gente, a los usuarios, ¿no? Un ejemplo de ellos es Wikipedia. Ya para terminar, sabéis que Wikipedia empezó siendo... Al principio no tenía muy claro lo que iba a ser, si iba a ser una fundación, iba a ser una empresa y demás, y cuando hubo visos de que podía evolucionar para convertirse en una empresa que pusiera publicidad y demás, en España se organizó un grupo de personas, organizaron una especie de revuelta contra Wikipedia, protestando, diciendo que como ellos habían creado el contenido en español, que si Wikipedia ponía anuncios, ellos se iban a ir y iban a crear una enciclopedia española alternativa, ¿no? Y en esta negociación, en esta presión con la fundación de Wikipedia, consiguieron que el fundador de Wikipedia se comprometiera a hacer una fundación sin ánimo de lucro, a no poner anuncios nunca, a una serie de normas, a una serie de requisitos legales para que Wikipedia fuera lo que podemos llamar una institución digital del común, porque es algo que es común, o sea, es algo abierto, es conocimiento
colaborativo, abierto para todos y demás. Entonces, esto quiero decir que es posible pensar una forma de desarrollo tecnológico diferente que priorice pues, los intereses y las necesidades de la gente y que no colabore en construir, en generar más acumulación de poder, sino que lo distribuya y nos empodere a todas. Cuando comenzaba a hablar Javier y siguiendo lo que planteaba Enrique, por momentos parece que nos sumimos en una cierta pesadez de la opresión que pueden causar determinados tipos de desarrollos tecnológicos y como vemos que impactan nuestra vida. De todos modos, creo que a medida que uno se sumerge, también el propio Javier planteaba claves para recuperar y para fortalecer la ciudadanía que pueda dar como paso la recuperación de no solo valores sino prácticas democráticas que permitan incidir en el rumbo de la tecnología y no caer en la idea del determinismo tecnológico, la idea de que la tecnología es autónoma respecto a los valores o a las prácticas sociales. En realidad la tecnología es una función de dichas prácticas sociales y está orientada por valores sociales. Yo creo que eso nos va a permitir probablemente plantear luego de la intervención de Cristina, recuperando las intervenciones de Javier y de Enrique, la cuestión central de qué tecnología, para qué tipo de sociedad y para qué tipo de democracia. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristina Fanjul, yo trabajo en el CEI, que es el Centro Europeo de Empresas e Innovación. Tengo la suerte de ser la tercera en intervenir en esta mesa, lo que significa que mis compañeros me han ido abriendo muchos caminos. Y lo cierto es que comentábamos que en esta mesa lo bueno es que tenemos perfiles distintos y que afrontamos un reto como es el de hablar hoy de una sociedad tecnológica, hablar de la identidad de esa sociedad desde distintos puntos de vista, ¿no? El que nos da pues, el ser a veces observadores privilegiados desde la posición que cada uno de nosotros ocupamos. Yo la posición que ocupo es trabajar en una entidad que se mueve en el mundo de la empresa, concretamente en un momento muy incipiente del mundo de la empresa, que es cuando una empresa nace, cuando viene un emprendedor, tiene una idea en la cabeza e intenta sacarla adelante. Lo cierto es que mi trabajo consiste mucho en hacer. Y reflexionamos mucho sobre estrategia, pero incluso aunque tenga un impacto tan importante como tiene en la sociedad, pocas veces reflexionamos en ello desde un punto de vista sociológico. Así que yo lo que espero es que tanto la presentación como el debate que tengamos hoy pues me ayude también un poco a entender en una clave distinta el trabajo en el que yo me desarrollo día a día. Les quiero contar algo de la organización en la que yo trabajo, sobre todo para que entiendan el punto de vista desde el que yo les voy a hacer esta introducción. Un centro de apoyo al emprendedor, como es el CEI, en mi caso esta organización está muy centrada en el apoyo a emprendedores innovadores. Es verdad que la innovación no es solo tecnología, de hecho nosotros a estos modelos de empresa que nacen con un modelo de negocio que tiene la tecnología por detrás, ojo, no solo que sean usuarios intensivos de tecnología, sino que la desarrollen, pues lo llamamos empresa de base tecnológica, ¿no? Nuestra experiencia a día de hoy pues, es haber contribuido a poner en marcha 132 empresas, de estas que denominamos de base tecnológica, y tener una comunidad de aproximadamente unas 200 empresas que responden un poco a este esquema. Y lo digo así, y he hablado ya de la figura del emprendedor, porque basándonos en la presentación de mis compañeros, a este esquema sociedad, tecnología, para que sea verdaderamente un esquema, algo circular, le falta algo, le falta una pieza, ¿no? Tecnología se va desarrollando, hemos de alguna manera interpretado esa generación de conocimiento como la generación pues, de un I+D, pero resulta que para que eso despliegue todo su potencial, para que eso llegue verdaderamente a la sociedad, y en este caso me van a permitir que yo considere la sociedad y el mercado, aunque habría mucha discusión, como algo equivalente, ¿no? Pero para que algo despliegue verdaderamente este efecto, esto tiene que llegar a la sociedad. Entonces, ¿dónde están esas piezas que hacen posible que esa tecnología que surge como conocimiento, que surge en centros de conocimiento, tanto públicos como privados, llegue a la sociedad? Pues en mi caso, una de las vías que yo propongo y que es lo que propone mi entidad es que se trabaje en el emprendimiento tecnológico, en la transferencia de esa tecnología real al mercado, ¿no? Esta figura del emprendedor, obviamente, pues tiene muchísimas definiciones, ¿no? Si yo acudo al diccionario de la Real Academia Española, pues me dice algo así como emprendedor es quien emprende, bueno, esto de meter la palabra en la definición, en fin, pero que emprende con resolución, oye, y con resolución ya nos dice algo sobre un componente emocional que tiene que estar presente, alguien que quiere hacerlo además con valentía y con esa resolución, acciones o empresas innovadoras.
Resulta que si nos basamos solamente en esa definición, que bueno, como todas, a veces se queda muy corta para entender un fenómeno tan complejo como es el fenómeno de emprender, pues ya vemos que hay un componente, digamos, de esa resolución, que es esa voluntad, que es esas ganas de hacer cosas, que es ese sentimiento positivo, ¿verdad?, de la vida, de yo puedo contribuir a algo. Y desde luego está claro que, aunque desde un punto de vista formal, y por lo menos en mi mundo, es verdad que el emprendedor puede entenderse como alguien que crea una empresa, esa definición se queda muy corta. A día de hoy, el modelo de emprendizaje pues es un modelo muchísimo más amplio, que tiene en cuenta también no solo al que crea una empresa desde el punto de vista formal, sino también, por ejemplo, a un intraemprendedor, alguien que incluso trabajando por cuenta ajena pues es capaz de generar todos estos nuevos proyectos y hacer que la innovación también llegue al mercado. También es emprendedor el emprendedor social, que quizá no crea una empresa, pero a través se basa en otros vehículos de participación social, incluso puede basarse en organizaciones sin ánimo de lucro, en ONGs o en cualquier otro vehículo, capaz de llegar al mercado, a la sociedad, estas innovaciones que hace pues, que la vida de la sociedad vaya progresando y sea mucho mejor, entendemos, ¿no?, en ocasiones. Así que, pues como os decía, esta idea del emprendedor hay que empezar a entenderla desde un punto de vista muchísimo más amplio de la parte tan restrictiva que es el emprendedor. Y como os decía, para mí es muy importante porque en esta figura del emprendedor se basa esa pieza que nos falta entre que la tecnología se genera y llega a ser algo muy útil, que llega a la sociedad, que llega al mercado y que hace de todo ese conocimiento, como bien decías tú, Enrique, si consideramos que el conocimiento es el resultado de una inversión, ¿verdad? Una inversión que además seguramente es muy cuantificable, pues en sueldos de investigadores, por ejemplo, si hablamos del sector público, en infraestructuras, etcétera, se genera ese conocimiento. Bueno, pues cómo cerramos un poquito la rueda y hacemos que ese conocimiento vuelva otra vez a la sociedad y vuelva creando riqueza, ¿no? Riqueza desde el punto de vista de desplegar todo ese componente de innovación y riqueza incluso pues perpetuando un sistema de investigación que quizá tenga que empezar a basarse en estos retornos a lo mejor y no depender tanto de otras políticas, ¿no?, o de políticas públicas que ya sabemos que a veces están complicadas. En todo caso, yo lo que les quería decir es que yo me muevo en un mundo de hacer, ¿verdad?, en un mundo de ejecución, en un mundo en el que la creatividad tiene muchísima importancia porque siempre es esa chispa inicial en la que todo viene, el investigador, yo siempre lo digo, se me parece más un investigador que me trabaja en un laboratorio en ámbitos biotecnológicos y un artista que posiblemente en muchos otros tipos de emprendizaje, ¿no?, porque a veces tienen ese motor que les es el motor de la creatividad, el motor de sacar adelante una idea, quizá a veces incluso en contextos muy complejos, como decías, Enrique, pero de alguna manera eso es lo que les mueve, ¿no?, facilitar una solución a una necesidad. Y en todo caso, en esta definición de emprendedor, que como les decía, bueno, hay un elemento que es muy importante y que más allá de una definición formal es que lo que caracteriza a un emprendedor de esta manera amplia es la búsqueda de una oportunidad. Hay gente que o que ha aprendido a entender cómo funcionan las oportunidades y que tiene el arrojo y que tiene esa resolución de ir a por ello, ¿no? Y eso es lo que realmente quiero significar con la palabra de emprendedor. Y si nos vamos a ello, y ya llegamos a ese punto, ¿no?, sociológico, ¿no?, de sociedad, ya les decía que como esta actividad en la que yo me muevo, curiosamente tiene un impacto absoluto en el mundo de la sociedad, pero quizá nos falta un poco la reflexión estratégica sobre sus impactos y sobre la clave sociológica que tiene, ¿no? A veces nos quedamos demasiado en los casos individuales, en los casos concretos, y seguramente tienen que llegar pues, foros de este tipo, reflexiones un poco más profundas para comprender el rol de una entidad de este tipo. Lo cierto es que crear una sociedad más emprendedora, llena de individuos más emprendedores, es un absoluto reto social. Y Carmelo, me preguntaba si podía hablar solo de tendencias y luego hablar de retos, pero es que no concibo una cosa sin la otra, ¿no? Efectivamente es una tendencia. El emprendedurismo es una palabra que durante mucho tiempo ha estado, pues digamos que era el hermano menor de una promoción económica, pero lo cierto es que ha ido emergiendo con el paso del tiempo y creo que todos a día de hoy la sociedad es muy consciente de la importancia que tiene el emprendedor en la sociedad, ¿no?, y lo potencia. Casi es tan consciente que a veces se ha llegado a hablar o se está hablando de una burbuja, ¿no?, del emprendimiento en un momento dado. O sea que, bueno, es un reto social que en todo caso lo que trasluce es que hay una preocupación en la sociedad por generar individuos y sociedades cada vez más emprendedoras. ¿Y por qué además es así? ¿Por qué beneficia tantísimo el emprendizaje y sobre todo el emprendizaje innovador y de base tecnológica? Pues en primer lugar porque una de nuestras principales preocupaciones es el empleo, ¿verdad? Bueno, pues es que este tipo de empresas crean empleo muy cualificado, es decir,
tecnólogos que en un momento dado pueden no encontrar una continuidad desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, pueden encontrar en estos vehículos fantásticos una manera de proseguir enlazados en el mundo de la tecnología, evidentemente con otro enfoque porque hay que darle una vuelta, pero bueno, esta es una parte interesante. ¿Por qué? Porque si tú pones a funcionar también en el mercado una empresa, un emprendedor de tipo tecnológico, esto se va contagiando, esto es como un virus. Con todas las personas que va hablando, con todas las personas con las que va haciendo proyectos, pues te generan a su vez más innovación y eso es muy importante en un contexto como el nuestro, en Asturias, donde pues hay una industria, hay una empresa más de tipo tradicional, ¿no? Estos son elementos que van funcionando en el ecosistema. Por otra parte, como les decía, porque cierra esa rueda. Genero inversión, hago inversión para generar conocimiento y de ese conocimiento tengo que volver a una riqueza, ¿no?, para la sociedad y eso cierra muy círculo. Y otra razón me la has dado tú en la presentación y un poco con tu hipótesis, que es que la contribución de todos estos emprendedores a generar nuevas empresas, nuevas maneras de ver la tecnología, nuevas innovaciones, lo que me hacen, gracias, es también diversificar un poco ese poder que está en manos de corporaciones. ¿Y por qué las corporaciones, todas ellas, tienen montones de programas dirigidos a jóvenes emprendedores y a startups? Porque cuando te transformas en tan grande, ya no tienes la capacidad de generar la innovación tan rápido, con esa flexibilidad que exige un contexto, Enrique, como tú decías, tan volátil, tan incierto, etcétera. Entonces, todas estas grandes corporaciones, Google y demás, tienen un ojito puesto en todos los jóvenes emprendedores, tecnólogos que están desarrollando cuestiones y quieren saber lo que están desarrollando para en un momento dado incorporarlo, ¿no? Porque todo es cada vez más volátil y estas grandes generaciones, estas grandes corporaciones ya son grandes dinosaurios a veces, ya no tienen el poder de saber lo que va a venir. Así que lo cierto es que desde un punto de vista social nos interesa potenciarlo, pero la gran pregunta, y a mí me la hacen mucho, es, pero vamos a ver, ¿y un emprendedor qué? ¿Nace o se hace? Y yo nunca sé qué contestar, porque hay elementos de las dos cosas. Es decir, dentro de una visualización de una oportunidad, dentro de esa gran resistencia a elementos inciertos, al riesgo, a la incertidumbre, dentro de esa constancia, seguramente hay elementos que en un momento dado pueden ser innatos dentro de la persona, pero desde luego lo que sí que tengo clarísimo es que entre todos podemos hacer cada vez más emprendedores. ¿Por qué? Porque en el emprendizaje hay un montón de condicionantes sociales que pueden influir en que se generen cada vez más, ¿no? Están los modelos sociales de referencia, el que tú tengas dentro de tu familia, de tu entorno local, una empresa, un emprendedor, un empresario, de alguna manera va a influir en tu concepción del mundo. Los roles de género influye la educación, influye la formación, influyen las experiencias laborales, incluso las expectativas que tengamos laborales, de cómo de diferente vas a percibir el mundo trabajando por cuenta ajena o trabajando por cuenta propia, es un elemento que también influye social en el nacimiento del emprendedor. Y, por supuesto, también influye el apoyo institucional, la visión de las instituciones, los apoyos de los gobiernos y los mecanismos que pone para ayudarlo. Lo cierto es que, bueno, siempre he dicho que, como me encanta hablar de mi trabajo, pues podría estar aquí hablándoles durante mucho tiempo, espero que en el debate me dé oportunidades, pero sí que, en todo caso, hay una reflexión que quiero hacer, que es que, efectivamente, tú lo hablabas también de los modelos cooperativos, en un mundo tan complejo y tan incierto, una persona, por muy especialista que sea, no va a ningún lado. Es más, porque es tan especialista, lo que va a necesitar es rodearse o bien de otros especialistas o bien de grandísimos generalistas, que son los que al final van a acabar dando un sentido a esa tecnología y van a permitir cerrar el desarrollo del círculo de la utilidad, tener una experiencia de usuario y entender cómo funciona una cadena de valor dentro del mundo de la innovación. Y luego estamos hablando aquí de tecnologías digitales, ¿no? No cabe duda que si hablamos de tecnología es lo primero que nos viene a la cabeza, esa grandísima explosión. Pero yo tengo la suerte de vivir de primera mano también tecnologías en otro ámbito, tecnologías en el ámbito bio. Y es decir, cómo va a influir aquí a la sociedad los biomarcadores, ¿no? Una medicina cada vez más personalizada. Cómo va a influir en la sociedad todas las tecnologías relacionadas con unos materiales cada vez, en principio, más seguros, cada vez más adaptados a las necesidades que tenemos, ¿no? Y entonces, ese es un ámbito en el que en mi centro trabajamos y ciertamente pues ver a trabajar a jóvenes emprendedores en este área y saber el potencial que tiene todo este mundo de afectar a la sociedad en el futuro, pues es ciertamente apasionante. No me meto en el mundo digital porque habéis hecho ambos una explicación clarísima de los grandes retos y de todas las tendencias digitales que vienen. Pero lo cierto es que no quiero tampoco terminar la presentación sin poner un elemento encima de la mesa que es fundamental para que en el mundo aparezcan más
emprendedores tecnológicos, y que es el tema de la financiación. Venía una persona americana, Ken Morse, asesor del presidente Obama en su momento, que puso en marcha una célula dentro del MIT de emprendedurismo, y resulta que en Estados Unidos cada vez tienen más claro el perfil social de un emprendedor. Te formas, trabajas por cuenta ajena, creas una empresa, fracasas, vuelves a montar otra, fracasas o triunfas, vas montando, te transformas en emprendedor en serie, y cuando más o menos tienes situado alguno de esos vehículos, te transformas en inversor, porque asumes que quizá ya no tengas el impulso de sacar adelante una startup, una empresa, pero quieres hacerlo desde el punto de vista de apoyar al que llega después, ¿no? Y ese era un modelo de vida que yo, la primera vez que lo vi, me sorprendí, y lo cierto es que cada vez estoy viendo más ese tipo de perfiles, incluso aquí en Asturias, ¿no?, en distintas iniciativas. Creo que me estoy pasando totalmente de tiempo. Les quería poner encima de la mesa. ¿Tengo un minuto? Sí. Fenomenal. Pues algunos de los elementos que pueden influir verdaderamente en la concepción de una sociedad, no solamente tecnológica, sino una sociedad emprendedora, y bueno, pues estaré encantada de responder a sus preguntas y a todo lo que quieran. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina, y gracias a los tres, además, por el esfuerzo y por tener que tolerar un tiempo tan prusiano y estricto. A mí me toca hacer el papel del malo de la película en este momento. Yo creo que, Cristina, comenzaste diciendo que ibas a hablar desde la práctica, pero en realidad todo lo que dijiste tiene profundas implicaciones teóricas por un lado, pero también políticas por otro. Es decir, quizás no salió tanto la discusión todavía, por lo menos hasta ahora, respecto a cómo el impacto de lo bio, e incluso cómo algunos criterios teóricos vinculados con qué podríamos entender por biopolítica y por la manera en que gestionamos nuestros cuerpos, y cómo las tecnologías, que además pueden ser consideradas como prótesis sociales respecto a la extensión de nuestros propios cuerpos, tienen profundos impactos en todos los órdenes de la vida y también en la construcción de la subjetividad, como bien planteaba tanto Javier como Enrique. Creo que también es movilizador, por lo menos para la discusión teórica, si efectivamente una necesidad en la que coincidieron Enrique y Cristina respecto a necesitamos más empresas de base tecnológica en nuestros países. Digo nuestros países porque, bueno, comprenderán, yo no nací en España, sino en América Latina, y más concreto en Buenos Aires, y esas discusiones se dan de una manera mucho más exacerbadas, incluso, de la incapacidad de tener una muy buena ciencia básica y la incapacidad de poder generar innovación y tecnología, pero al mismo tiempo que eso es una necesidad, también plantea un reto, porque creo que es movilizador decir que emprendedurismo o mercado puede ser equiparado a sociedad. Hay una discusión muy fuerte que creo que deberíamos dar, ¿no? Entonces creo que hay muchas cuestiones que han sido planteadas en la mesa y que me gustaría ahora poder dejar la oportunidad a los participantes del público con dos salvedades. Lo que les voy a pedir es que las preguntas sean preguntas, es decir, empiecen con un signo de interrogación y finalicen con otro signo de interrogación y sea una pregunta, y que si hacen intervenciones que sean lo más acotado posible, de tal manera que no se transformen en una ponencia sobre la ponencia. Y lo mismo nuestros panelistas, que entiendo que se ceñirán también a esos criterios. Tenemos casi media hora por delante, eventualmente, dependiendo de las intervenciones que tengamos. O aquí me dicen incluso más. Pero bueno, en cualquier caso dejo abierta la posibilidad para quien quiera tomar la palabra. No sé si hay micrófono o... Vale. Lo que les pido es que no se golpeen por empezar a hablar, pero si alguien quiere hablar, por supuesto que puede hablar. Esta tendencia política que llevamos de comunidad, del partido que se llama Podemos, no, yo creo, y ustedes quiero que me contesten, que para eso tienen, vamos, están formados en la tecnología, ¿no? ¿No frenará esta política la tendencia a una sociedad tecnológica social, como decía usted muy bien en la última ponencia? Yo creo que hay una tendencia, no la voy a personalizar en nadie, pero
es cierto que como el desarrollo de la tecnología es tan exponencial, quizá llegan unos momentos en los que tenemos que pararnos como sociedad y reflexionar hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Y eso puede venir por muy distintas razones. El pararse y pensar en un momento dado a dónde nos lleva la tecnología y cómo influye desde el punto de vista social, intentar modelos alternativos, a mí me parece fabuloso. Todo lo que sea reflexionar e intentar encontrar una estrategia en algo que de por sí es tan absolutamente, como diría yo, expansivo y absolutamente abrumador como es la tecnología, porque eso es un poder ilimitado, ¿no? Y creo que todos lo percibimos, además, desde nuestras distintas posiciones. Entonces, todo lo que haga reflexionar sobre el rol social acerca de la tecnología, a mí me parece muy oportuno, siempre me lo parecerá. A ver, hay una cosa que no he hablado porque normalmente ya la paso por alto, porque en mi ámbito se da muy por sentada, que es la idea del software libre. Yo no sé si vosotros o vosotras estáis familiarizadas con el concepto de software libre. Software libre o software de código abierto es un software que cuando tú lo creas, abres el código de forma que cualquier persona lo puede modificar, puede cambiar el software, puede adaptarlo a ver cómo funciona, adaptarlo a sus necesidades y demás. Entonces, ¿por qué es importante el software libre? Porque si tú estás usando una tecnología y no sabes qué está haciendo esa tecnología, tú no tienes control ninguno sobre lo que estás usando. Entonces, nosotras normalmente no somos informáticos, bueno, no pones una cara rara, no se ha entendido bien. O sea, si tú estás usando, nosotros no lo vamos a usar porque no somos informáticos, ¿no? Pero un informático que tiene, a ver, ¿cómo puedo explicarlo para que no pongáis caras raras? En un programa como Windows o como Apple y demás, no hay forma en la que el usuario pueda saber qué está haciendo su ordenador. Y de hecho puede estar mandando, se ha demostrado en algunos de los softwares que mandan información personal, privada a la casa madre y no hay forma de controlar esto, no hay forma de hacer nada. Incluso si eres un político, pues hay un político que generó un escándalo en Alemania porque mostró cómo Apple estaba registrando todos sus movimientos, ¿no? Entonces, por eso es importante el software libre. Vale, y ahora, ¿por qué te estoy hablando de software libre? Porque Podemos es el único partido que siquiera ha tonteado con la idea de promover el uso de software libre en las instituciones. El uso de software libre en las instituciones es muy importante porque primero nos ahorraría un dineral a nivel público de la institución pública, que se gastan muchísimos millones de euros en licencias de software que no son necesarias y que se podrían suplir contratando personal español trabajando en España para crear ese software libre, adaptarlo a las necesidades de la institución y demás. Entonces está yendo una cantidad inmensa de dinero a Estados Unidos de nuestras instituciones públicas, ¿no? Y eso sería muy importante. Podemos ha tonteado con esa idea, pero no se ha llegado todavía a implantarla. Esto, independientemente del signo político del partido que lo pueda proponer, es fundamental para un desarrollo tecnológico alternativo y para una soberanía tecnológica, ¿no? Para que tengamos control sobre las tecnologías que usamos. Y bueno, lo siento si me he dispersado un poco en la respuesta. ¿Alguna intervención más? Muy bien. Yo, andando en lo que tú comentabas ahora precisamente del código libre, tengo la suerte de trabajar en una empresa que apuesta decididamente por el tema del software libre. Coexiste evidentemente con esas grandes corporaciones que mencionamos anteriormente y la pregunta es la siguiente. ¿Somos esclavos de la tecnología? ¿El futuro de la tecnología es crear una serie de necesidades que realmente no tenemos pero que nos implantan? Ejemplo, el teléfono móvil. Persona con determinada edad, toda la vida vivimos sin teléfono móvil. ¿Qué implica que ahora la gente tenga un drama cuando pierde el teléfono móvil? Es decir, es algo que nos han creado y con lo cual no podemos dejar de vivir ahora. ¿Es el camino ese? Crear necesidades que realmente no teníamos o no teníamos. Yo creo que en general no. Yo creo que ya desde que tallábamos una piedra intentamos desarrollar herramientas para mejorar nuestras vidas, lo cual no quiere decir que esa, digamos, tendencia innata en este caso también se da en una sociedad de consumo en la cual también generamos productos para vender. Pero yo no creo que
que en general la tecnología esté pensada para generar adicción. No creo. Claro, piensa por un, bueno, ¿quieres decir? No. Piensa por un momento todas las cosas que ahora puedes hacer y que ahora la gente hace porque tiene teléfono móvil o redes sociales y que antes no hacía. Entonces, claro, obviamente la tecnología cambia la forma en la que vivimos, cambia nuestros hábitos, cambia cómo pensamos, cambia lo que somos. O sea, somos a través de lo que hacemos y la tecnología es lo que nos permite hacer, o sea, que cambia lo que somos. Por eso el aspecto crítico, más que pensar en una vuelta atrás, que tampoco está mal, o sea, tampoco está mal pensar en estar el fin de semana, o sea, temporalmente quiero decir, estar el fin de semana sin usar el móvil, ¿no? O no estar todo el rato enganchado al ordenador, o sea, eso es una cosa que yo creo que es una cosa de higiene mental a la hora de usar las tecnologías. Pero más que eso, la base crítica es pensar cómo se diseñan, quién las produce, cómo se consumen, o sea, pensar en el cómo, ¿no? Y un poco a raíz de tu comentario, quizás deberíamos contemplar dos cosas. La primera es que nuestra relación con la tecnología probablemente ni en términos analíticos, ni en términos prácticos, ni en términos políticos sea bueno considerarla en términos de polarización. ¿La tecnología es buena o es mala? La tecnología genera una necesidad porque alguien decidió generarnos una necesidad o la tecnología no lo genera. Yo creo que siempre que pensamos en procesos sociales debemos pensar en modelos de geometría variable, es decir, donde evidentemente aparecerán contextos de creación de necesidades, incluso de las más peregrinas necesidades, y otros contextos donde la tecnología desarrollada para no una necesidad específica termina generando usos y necesidades muy diferentes para las que fue diseñado o desarrollada. Y me parece que en ese espectro debemos ver un poco el foco en términos no de polarización, sino en términos de, si se quiere, un modelo de análisis multivariable mucho más complejo. Y por otra parte, creo que también está la cuestión que planteaba Javier respecto a precisamente el uso, la ciudadanía y qué es lo que políticamente podemos hacer con los artefactos, si consideramos que la tecnología son solo artefactos. Y yo creo que ahí sí hay además un error. La visión de la tecnología como un artefacto evidentemente es una visión real, porque la tecnología puede ser objetivada, ¿no? Nosotros tenemos ordenadores, tenemos micrófonos, etc. Pero la tecnología, creo además, son prácticas sociales, son modos de relacionarnos y son valores. Es decir, el diseño de la tecnología comporta una determinada forma de valorar y se juegan y se ponen en juego valores respecto al desarrollo de esa tecnología. Yo creo que esa función política de los valores y de las prácticas tenemos que prestarle tanta atención como al hecho de que la tecnología esté en este aparato. Quería hacer una pregunta porque creo que Enrique la introdujo, pero me gustaría que se profundizara un poquito más en ello, y es la perspectiva que hay en relación a la desigualdad. ¿Cómo es la visión desde las tres diferentes visiones en relación a la brecha digital? Porque tenemos una brecha digital también en la parte de emprendedor, en el que se enfrenta a un mercado y sin embargo no conoce la tecnología. Entonces, me gustaría que los tres hicierais alguna reflexión en relación a cómo enfrentarse a esa brecha digital que existe. Qué duda cabe, ¿no? Que la generación de a su vez más tecnología va haciendo subir el nivel de conocimiento necesario, ¿no? para desarrollarse y que esa brecha digital se crea. Creo, y esto ya nos saca, digamos, de este mundo, nos lleva al mundo de la educación, nos lleva al mundo de la formación. Creo que sin duda, y lo habréis tratado, me imagino que en la mesa, es necesario incorporar en los programas educativos determinadas cuestiones relacionadas con la tecnología. Yo lo creo de corazón. Lo creo de corazón porque efectivamente en la sociedad en la que nos movemos la diferencia entre conocer o no algo de esas tecnologías puede marcar totalmente nuestro futuro, ¿no? Y quizá va todo tan rápido que hace unos años eso no se percibía como necesario y a partir de ahora lo va a empezar a ser. Creo que también que hay determinados conocimientos que tendrían que tener una base común. Por ejemplo, yo estaba hablando de tecnologías biológicas, biotecnológicas aquí, pero lo cierto es que esas tecnologías biotecnológicas no se van a poder desarrollar ni implantar en profundidad si no contemplan aspectos digitales. Es decir, a día de hoy ya no me vale con que un biomarcador
me solucione un determinado parámetro. Si yo ese parámetro no lo tengo unido al resto de mi historial, si no lo tengo unido al resto de otras aplicaciones digitales, tampoco va a funcionar. Entonces, es cierto que la brecha digital, nadie va a poder huir de la brecha digital prácticamente en ningún ámbito, ¿no? Respecto a aquellos muy sofisticados en un momento dado, ¿no? Y que quieran renunciar a ello. Y desde el punto de vista del emprendedor, indudablemente vuelve a crear otra brecha. Es decir, el emprendedor, sobre todo el innovador, el que trabaja en desarrollo de base tecnológica, tiene que darse cuenta de que compite en un mundo globalizado. Totalmente. Es decir, independientemente de que su arraigo esté en lo local, el mercado en el que va a competir, todos los días van a surgir productos y servicios competitivos en el área global. Y efectivamente eso solo vamos a poder ser poderosos, competitivos y demás si dominamos las técnicas de la expansión digital, ¿no? Básicamente. Bueno, yo introducía antes en la charla, hablaba de esa polarización del mercado laboral, que bueno, voy a restringirme a lo laboral, ¿vale? Pero puede afectar a más ámbitos. Y es cierto que en este tipo de escenarios, al final, como ocurrió en su día en la Revolución Industrial, etcétera, como decía antes, el saldo final neto es positivo en cuanto a generación de empleo, incluso en avance social, pero hay que tener en cuenta lo que pasa por en medio, ¿no? Esa polarización en la que hablaba antes del mercado laboral, y hay que estar muy atento a qué medidas hay que emprender para atenuarla, ¿no? Hablamos de, como decía Cristina, de formación y de capacitación, de repensar quizás el sistema educativo, y ahí no me voy a meter en jardines, pero sí que va por ahí. Hablamos también de atender a estas nuevas formas de trabajo que surgen, y de hecho el Parlamento Europeo, que creo que fue en julio, sacó una resolución que establece un poco los principios básicos para regular todo lo que es trabajo dentro de la economía de las empresas de tipo colaborativo, estilo Uber, etcétera. De hecho, no hace mucho está saliendo continuamente en los periódicos lo que es está digamos, intentando meter dentro o intentando de alguna forma. El reto aquí es entender cómo son esas relaciones laborales y cómo las regulamos y cómo se da protección a esa gente, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la formación para que se produzca esa transición hacia los nuevos tipos de empleo. Por otro lado, hay que entender también que esos nuevos tipos de empleo a veces generan realidades a las que hay que estar atentos, porque a lo mejor no entran dentro del paraguas de protección social tradicional. Y en tercer lugar, también hay que pensar en esa transición de las personas que quedan en el lado, no sé si malo, pero digamos desfavorecido de esa brecha digital. ¿Qué pasa mientras que se da esa transición? Si se puede llegar a producir incluso, ¿no? Porque realmente alguien que a lo mejor está muy próximo a su jubilación, igual es más difícil que se haga esa transición. Ahí hay distintas propuestas, desde la renta universal básica, se está discutiendo, se están haciendo experimentos para ver si realmente qué ocurre con ella, si es bueno, se discute también a nivel macroeconómico, pero también a nivel de experimentos de qué pasa cuando a un colectivo se da una renta universal básica, ¿no? Y incrementar la protección social en esos casos, etcétera. O sea, que digo, sí que está siendo objeto de atención, no solo a nivel de educativo, de formación, etcétera, sino a nivel de qué ocurre con esas personas. Yo creo que la principal brecha, cuando se habla de la brecha digital, normalmente se habla entre la gente que sabe usar las tecnologías y la gente que no sabe usar las tecnologías, ¿no? Yo creo que la brecha más grande que hay es entre quienes producen las tecnologías y todos los demás, ¿no? En esa ausencia absoluta de conocimiento generalizado en toda la sociedad. Estamos hablando desde grandes puestos directivos en muchas empresas, de gente en cargos públicos, que básicamente no tiene casi ni idea de cómo funcionan las tecnologías, sabe usarlas, pero no sabe cómo funcionan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, lo que es necesario ya, es urgente, que haya una alfabetización digital crítica masiva en los colegios, en los institutos. Que los jóvenes, los chavales de instituto, salgan del instituto sabiendo perfectamente qué es una IP, cómo se conecta una DNS, cómo funciona, que la nube
que la nube que llamamos en realidad no es una nube en ningún lado, sino que son inmensos servidores bajo tierra, o sea, que sepan los cables submarinos, que tenga una noción de cómo funciona la tecnología, porque eso nos dice cómo funciona nuestro mundo. O sea, es casi más importante eso que saber dónde está, cuál es la capital de Mongolia o de cualquier otro país, ¿no? O sea, son unas nociones básicas de conocimiento del mundo que no se tienen, y eso es fundamental que la gente lo sepa. Ya no saber programar, que también estaría bien que salieran de los institutos sabiendo algún lenguaje de programación, ¿no? Pero por lo menos tener una noción crítica de cómo funciona la tecnología. Y luego a nivel del mercado laboral, me vais a permitir que ponga una diapositiva que me he quedado con ganas antes de poner. Este es el dato de la evolución de usuarios de Facebook desde que se fundó hasta la actualidad, ¿no? Veis cómo pues a partir de 2008 empieza una subida hasta arriba, es como que impresiona, ¿no? el gráfico. Aquí tenéis el mismo gráfico, la línea azul es la línea azul que veis abajo y la línea naranja que veis son los ingresos de Facebook desde que se fundó. Entonces, y fijaros cómo sube, ¿no? O sea, parecía increíble la línea de usuarios, pero la de ingresos es aún mayor. Facebook tiene ahora mismo, bueno, la última vez que lo miré tenía 14.000 empleados, ahora mismo debe tener 16.000 o algo así. Y facturó 18.000 millones de dólares. O sea, más de $1 millón de beneficio por empleado. O sea, imaginaos qué nivel de productividad es esa, ¿no? Con una empresa que está teniendo esos niveles de productividad, ¿cómo vas a generar empleo? Si 14.000 empleados pueden generar ingresos, o sea, si cada empleado puede generar ingresos por más de $1 millón. Y este modelo se repite en las grandes empresas de éxito, se repite en Airbnb, se repite en Uber, se repite, bueno, en Google, por supuesto. Entonces, ¿qué queremos? Queremos generar, también decía Enrique también esto de generar unicornios, ¿no? Unicornios son estas empresas que valen, creo que la definición técnica es que valen más de $1 millón antes de salir a bolsa, ¿no? Me parece, si no me equivoco mal. 1.000 millones, perdón. Entonces, queremos generar empresas de estas en Europa. Hombre, estaría bien tener alguna empresa de estas, pero así no vamos a generar empleo, ni a generar riqueza, ni a redistribuir los recursos, ¿no? Lo que hace falta es otro modelo de desarrollo económico y de desarrollo tecnológico. ¿Cómo es este modelo? No lo tengo muy claro, pero desde luego con empresas de base local, no sé cómo sería, pero sin ese otro modelo difícilmente vamos a generar empleo y a generar igualdad. Pues tengo otra visión del tema. O sea, estás basando el elemento de productividad, digamos, de un gran como Facebook, exclusivamente en el número de empleos directos que tiene. Pero ¿y cuántos modelos de negocio sostiene Facebook? Es decir, el problema es que quizá venimos de un modelo en el que la creación de empleo o su potencial, su impacto en la sociedad, venía muy marcado por unas reglas muy rígidas que se crearon, digamos, pues en la Revolución Industrial, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y era el modelo que funcionó entonces. Pero es que estamos en otro paradigma ahora y a día de hoy yo me pregunto cuánta gente ha hecho de Facebook su modo de vida, ¿no? Por peregrino que nos parezca, cuánto comercio local sobrevive por plataformas de comercio electrónico, cuántas no también, es decir, habría que hacer un análisis completo, ¿no? Pero sin duda alguna los métodos de análisis que teníamos antes de Cristo, es decir, antes de esta gran revolución digital, tenemos que actualizarnos y tenemos que comprender ahora cómo funciona la economía, cómo estamos todos tan globalizados como para que una empresa creada o que crezca en Silicon Valley nos esté afectando en lo local a nuestro vecino porque quizá, bueno, pues es un blogger, ¿no? Y tiene un sistema ahí de publicidad a través de Facebook, a través de Twitter, a través de lo que sea. Otra cosa es que son entornos muy volátiles y Dios sabe cuánto durará Facebook y cuál será la próxima cosa que venga, ¿no? The next big thing. Pero hay que analizarlo desde un punto de vista global, ¿no? Y yo creo, y lo veo en los emprendedores que vienen, en que nos plantean ideas que curiosamente no valen los métodos de análisis que teníamos de antes, no valen los métodos tradicionales de elaboración de un plan de empresa, de perspectivas, etcétera. Están planteando cuestiones que en ese entorno que tú comentabas, Enrique, tan volátil, tan incierto, tan rápido, etcétera, etcétera, hay que analizarlos desde otro punto de vista, ¿no? Quizá mucho más ágil. Yo digo que el análisis debe ser probablemente mucho más completo. Yo creo que, bueno, apareció un tema de polémica apasionante, quizás desvía un poco el foco respecto a la identidad, que era un poco la pregunta de la mesa, es decir, la identidad, la construcción de identidades en la sociedad tecnológica, pero evidentemente evidencia preocupaciones que tenemos todos, preocupaciones vinculadas con la exclusión, con la asimetría,
con la posibilidad de insertarse en una sociedad volátil y compleja, y además con una geopolítica muy compleja, porque en realidad las plataformas tecnológicas que nos podríamos llevar a hacer la pregunta respecto a si verdaderamente estamos en una ágora más democrática, como en algún momento solía hablarse respecto a la democratización de las tecnologías. En realidad las plataformas tecnológicas se asientan sobre estructuras sociales preexistentes, y por lo tanto las asimetrías sociales que nosotros tenemos en el mundo del segundo entorno, como diría el filósofo Javier Echeverría, es decir, el mundo de la cultura y de las relaciones interpersonales y el mundo de las cosas, también ocurre en el tercer entorno, es decir, en el entorno de los intangibles, que es el entorno de la tecnología y de lo que circula hoy como gran capital básico de nuestras sociedades, que es el conocimiento. Finalmente, si podemos hablar de Facebook en esos niveles o de otras empresas, es porque lo que de alguna manera mueve la economía del mundo actual es el conocimiento. Y eso me parece que también tiene un impacto en la creación de la subjetividad y de las propias identidades. Yo no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra, una intervención, una pregunta e intervención, que fue el modelo elegido por todos. Yo quería preguntaros, hablando de las identidades, las redes sociales, digamos, que permiten casi la nueva parte de información que las redes sociales permite casi customizar, personalizar nuestra identidad, ¿no? ¿Qué impacto puede tener eso a la hora de hablar de cohesión social? Ya no hablamos de desigualdades ni de polarizaciones, ¿no? Se supone que una sociedad es un grupo de individuos que comparten unos valores, una cultura. Si cada uno de repente rompemos con el espacio, casi con el tiempo, a la hora de formar nuestra identidad, ¿qué impactos puede tener eso en el futuro? Y cómo puede, digamos, impactar en el tejido institucional, el tejido social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, obviamente hay una mayor fragmentación social y cultural. O sea, empieza a haber un montón de... De hecho, si nos acordamos, cuando éramos pequeñitos, que había 2 canales de televisión, tú ibas al colegio o al trabajo y era que, viste, todo el mundo hablaba del programa de ayer, porque solamente había un programa, o sea, tenías que hablar de eso. Ahora mismo no, ahora mismo la televisión tiene un montón, tampoco tenemos tantos canales, pero hay bastantes, y los contenidos digitales, pues hay muchísimos, ¿no? Entonces se fragmentan socialmente, culturalmente las sociedades, pero al mismo tiempo también hay una gran homogenización global. Por ejemplo, a nivel, esto hay estudios estadísticos, a nivel de descargas de Internet, de escuchar música. Antiguamente, en los años 80, 90, el 20% de los grupos tenían el 80% de las ventas, más o menos, ¿no? La clásica fórmula de Pareto. Ahora creo que es el 1% tiene el 50% de las descargas. O sea, hay una concentración muchísimo mayor, también porque lo hacemos a nivel global, ¿no? Concentración muchísimo mayor de los productos culturales. Ahora mismo tienes de todo, pero en el fondo los que realmente venden, los que realmente se ven en el mundo son unos pocos que entonces es por un lado, no se crea consistencia, coherencia a nivel local o a nivel nacional o regional, como quieras decirlo, y por otro lado a nivel global hay una mayor homogenización, ¿no? Entonces esto es un reto complicado. Porque hace que sea más difícil, aleja de nosotras la posibilidad de influir en la cultura, ¿no? Porque la cultura viene determinada desde lugares que están muy lejanos. Vaya, no nos ponemos de acuerdo hoy, ¿eh? Pues yo tengo tengo otra visión y sigo tu razonamiento, ¿no? Es verdad que desde el punto de vista local posiblemente haya una mayor fragmentación, pero a día de hoy las redes sociales o el mundo conectado nos permite estar en contacto incluso con comunidades que refuerzan a su vez más nuestro pensamiento. Si eres fan del escarabajo verde de la selva de Perú, seguramente encontrarás en las redes sociales otros fans como tú, ¿no? Y podréis compartir más allá de que el espacio geográfico no os hubiera permitido sino coincidir en ese mundo virtual, ¿no? Ciertamente eso nos hace que las comunidades sean mucho más globales, mucho más fragmentadas, estoy completamente de acuerdo, pero la cosa es cómo balancear, ¿no? Eso a mí en realidad me parece algo positivo. Luego hay elementos más superficiales en las redes, ¿no? Pues yo qué sé, es verdad que en el día a día, en una sociedad, digamos, que
si la miras desde el punto de vista superficial, en cómo influye pues en cuestiones pues como moda, y soy mujer, ¿no? Y en ese sentido, pues que si moda nos están bombardeando constantemente con este tipo de cuestiones, cómo nos influye también como elemento de la sociedad. Pero desde un punto de vista global, yo pienso que te permite encontrarte con tus semejantes, incluso reafirmarte, ¿no? En tu pensamiento. Hay otros como yo y compartimos espacios vitales con ellos. Hay una cuestión ahí que es muy interesante, que ahí sí coincido contigo. O sea, que si hay una oportunidad de generar, o sea, por un lado es como que las grandes tecnologías globales nos fragmentan, hacen difícil generar comunidad y demás, pero por otro lado sí es posible generar comunidades de interés, comunidades de práctica que se llaman, pero requiere un esfuerzo, digamos, que requiere como casi como algo artificial, entre comillas, porque no viene solo, requiere una iniciativa para construir eso, para crearlo y demás. Y la crítica que se le hace también a estas comunidades de práctica, bueno, la crítica o señalar una deficiencia que tienen, es que se convierten en algo relacionado con el ocio, que no acaban teniendo una base, que no acaban vinculando a la persona con su economía, con su profesión y demás, ¿no? Como que al final es una comunidad, sí, estás muy interesado en el escarabajo verde y tal, o en lo que sea, pero eso es como tu parte de ocio, entonces está muy bien porque lo puedes desarrollar, pero tu vida profesional no se vincula por ahí. Entonces estaría bien avanzar esas comunidades de práctica que puedan generar otro tipo de realidad. Voy a aprovechar estas dos intervenciones para hacer dos recomendaciones de libros. No los escribí yo, la primera es de una filósofa de la tecnología que se llama Sherry Turkle, que escribió un libro cuyo título es muy significativo y creo que da en la médula de esa relación bifronte que tenemos con la tecnología, como las dos caras de Jano, ¿no? Que se llama Alone Together, es decir, solos pero juntos, y un poco la tecnología en esa doble dimensión, ¿no? De fomentar la exacerbación del individualismo, pero en una comunidad ampliada, que trasciende claramente las fronteras culturales y nacionales tradicionales. Y el segundo libro es de una socióloga que se llama La intimidad como espectáculo, que plantea los desafíos de las redes sociales y de las tecnologías en general, las tecnologías de información y comunicación, que nos permiten asumir identidades fragmentadas del yo, es decir, identidades múltiples, realmente con muy poco esfuerzo y compromiso. Podemos tener 4 o 5 perfiles diferentes de Facebook o cualquier red social y alternar con distintos usuarios, incluso hasta fingiendo tener personalidades diversas y múltiples, un poco esquizofrénicas, lo cual también en el fondo nos llevaría a preguntarnos respecto a el compromiso social, respecto a cómo uno interactúa socialmente y qué tipo de impactos puede tener eso en las esferas de la política, en las esferas de la economía. Yo se los recomiendo, son 2 libros muy interesantes para continuar esta discusión de la identidad. ¿Alguna otra intervención? Sí. Bueno, es una pregunta que yo me hago a mí misma. Recientemente probé una realidad virtual y me pareció muy fascinante y me pregunto qué tipo de impacto se prevé, si conocéis o hay estudios de cómo va a impactar a nivel social, algo que todavía es muy incipiente, pero que tiene un inmenso poder, ¿no? Tanto inmersivo, cómo va a afectar a cómo concebimos la realidad, porque hay un momento en el que casi no lo puedes discernir, y socialmente, ¿no? Sí, no sé si podéis apuntar sobre sí, esto. Sí, he tenido relación por mi trabajo con varios proyectos de realidad virtual. No sé si alguno lo habéis probado o lo habéis probado recientemente, porque nada tiene que ver efectivamente la experiencia, yo te diría desde hace un par de años hasta ahora, ¿no? Y he tenido la ocasión de probarlo en varios momentos. Coincido plenamente contigo. Yo estuve virtualmente visitando en este caso la fuente de Foncalada, que habían hecho una reproducción a través además de unas técnicas de fotogrametría, es decir, que habían planteado la realidad virtual con el absoluto detalle, ¿no? Y estuve allí dentro visualizando la fuente, que lo hizo una de las empresas que está en nuestra incubadora. Reconozco que a los 20 segundos de ponerme aquellas gafas, y no es el mareo que sentí hace 2 años, no, había perdido totalmente contacto con la realidad, totalmente. Yo estaba allí, mientras los demás se reían porque yo me movía hacia un lado, hacia otro, me sentaba o no me sentaba, yo estaba ahí. Y en ese momento verdaderamente sentí lo que tú dices, dije, Dios mío, ¿hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, si ya el potencial de inmersión que tiene un videojuego, etcétera, y ni siquiera nos mete en eso, ya nos saca,
Pensé exactamente lo mismo. Pensé, en el momento en el que esto se empiece a expandir, la capacidad de abstracción total que tienes de meterte en un mundo de realidad virtual, donde además es que ya no, ni te mareas, es que pasas de estar en un entorno en 20 segundos, yo estaba en aquella fuente, dando vueltas por la fuente, viendo los detalles de la fuente, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensé lo mismo. Y me imagino que va a pasar como con el resto de tecnologías. Todas ellas viven un momento explosivo, como estamos ahora mismo con la conectividad, con el móvil y demás. En ese momento explosivo, los usos que hacemos la sociedad, y yo me incluyo, son malos, es decir, es malo, es un momento de esclavitud casi, si te apuras, y poco a poco la sociedad empezará, yo creo, porque yo confío mucho en las posibilidades de la sociedad, a entender cómo funcionan estas tecnologías y a encontrar un uso mucho más racional de todo. Yo creo que a veces nos encontramos en estos momentos explosivos de la tecnología donde verdaderamente nos pillan a pie cambiado, nos sumergimos en ellas porque tienen ese grandísimo poder y al final llegará un momento en el que tanto la regulación como los modos sociales, etcétera, acabarán evolucionando y nos llevarán a un uso mucho más racional, ¿no? Pero sentí exactamente lo mismo. Dije, Dios mío de mi vida. Eso fue lo que pensé. Perfecto. Bueno, yo no la he probado, la probé hace 1000 años, pero supongo que sería mucho peor de lo que es ahora. Yo pienso, supongo que los que tengáis niños o tengáis acceso a niños pequeños, habréis visto cómo se ponen con los móviles y con los videojuegos, ¿no? Es imposible quitarse, bueno, depende de cómo sea, ¿no? Pero empieza a ser un problema esta socialización temprana en el uso de videojuegos, de móviles y demás, ¿no? Empieza a generar dudas, ¿no? de si hay que hacer algo o no hay que hacer algo, ¿no? Sobre todo porque empiezan desde muy temprano los niños a tener a tener uso a los móviles, ¿no? Hay un vídeo que se llama Internet Junkies en inglés, desde el New York publicado en la web del New York Times, que es en China, que habla de un centro de rehabilitación de adictos a los videojuegos, ¿no? a los sitios estos de juegos. También igual, pues la sociedad china no es como la sociedad aquí, pero bueno, o sea que igual es más fácil hacerse adicto allí que aquí, pero cuenta que hay casos de chavales que se juegan con pañales para no tenerse que ir al baño mientras están jugando, que hay casos de enfermedad, o sea, no sé si ha llegado a haber algún muerto de inanición, de este tipo de cosas, o sea, que son problemas muy serios, ¿no? Y claro, con la realidad virtual, pues la potencialidad es tremenda, ¿no? Entonces volvería aquí a lo que hemos comentado antes, ¿no? Lo que he comentado a raíz de la intervención de otra persona, el tener un poco de higiene. Hay que empezar a pensar hábitos de higiene mental a la hora de usar las tecnologías. A los niños deberían los psicólogos y los neurólogos hacer un estudio de en qué pasos tienen que acercarse a ellas, incluso los adultos tener hábitos de desconexión y demás. Yo creo que esto empieza a ser una prioridad que estamos pasando por alto, que a veces nos reímos, ¿no? El término de adicción a Internet lo inventó un psiquiatra hace muchos años como una broma, para hacer un juego, una broma, pero en realidad empieza a ser algo que hay que empezar a cuestionarse, ¿no? Y que yo creo que habría que tenerlo en cuenta. Creo que tenemos espacio para alguna intervención más. Sí. El fin de semana pasado, seguido del Summer Lab, en la laboral una exposición sobre la realidad virtual, y vinieron distintos creadores y ponían en base una preocupación que quiero trasladar ya no a la realidad virtual, sino ya a la conectividad. Y es, la sociedad es más empática gracias a la tecnología. ¿Nos permite ser más empáticos o realmente está perjudicando ese valor? Hay una idea que se me ha quedado un poco por ahí, que es que a raíz de una intervención que habéis hecho antes, que es que las tecnologías en general y las tecnologías digitales en particular, lo que incrementan, o sea, tienen un gran poder performativo. Esto quiere decir que a través de cómo las usas puedes crear realidades y puedes cambiar la realidad, puedes cambiar tu realidad, ¿no? Entonces esto nos da mucha capacidad para definir la realidad que tenemos, las relaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Ahora mismo conoces a una persona, se va a otro lugar del mundo y puedes seguir hablando todos los días, ¿no? Como que esto nos hace que tenga una gran importancia nuestra decisión, nuestra voluntad o nuestra o sea, no es antes como que íbamos en carriles, antes vivías en un pueblo, todo el mundo hacía unas cosas, era como todo muy estable, ¿no? Ahora mismo hay tantas opciones que hay que tomar una decisión, ¿no? Tenemos que, también a raíz de
de esto de tener muchas relaciones, ¿no? De tener lo que comentaba antes Carmelo, ¿no? Que puedes tener 1000 relaciones con 1000 perfiles, te da una gran posibilidad de hacer cosas, pero si no decides construir en uno de esos aspectos, pues al final ¿quién eres, no? Y la pregunta era sobre las emociones, ¿no? Entonces, claro, por un lado nos permite sentir muchísimo, porque puedes estar viendo eventos que estás en Twitter viendo lo que está pasando en otro lugar del mundo y estás ahí completamente implicado y sintiendo un montón de cosas, pero por otro lado también desconectas y desconectas, y eso pasa mucho también en las relaciones, que a veces hay una dinámica que en España no es tan común, pero en Estados Unidos parece que es bastante, que es que simplemente bloqueas a la persona y se acabó, y ni la vuelves a ver, ni la vuelves a hablar, ni nada, ¿no? Entonces te permite hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué haces y cómo va a influir eso en tu emocionalidad y en tu forma de relacionarte? Depende de tus decisiones. Entonces, ahora mismo tenemos más responsabilidad de cara a cómo lo hacemos. Y hay que tener cuidado con esa especie de sensiblería exagerada que a veces nos producen las tecnologías. Un amigo mío lo llamaba las emociones falsas de Facebook, ¿no? Como sensiblería absurda que te surge, que a veces es absurda y a veces no, a veces puede ser súper importante. Entonces tenemos que tener, nos pide una mayor madurez emocional en ese sentido. Bueno, simplemente, sí, también habría que ver, pues esto también sería más bien cuestión de un psicólogo, ver en qué medida nos inmuniza. El acceso masivo a la información nos hace inmunes a muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor menoscaba esa capacidad de empatizar. Yo creo que eso habría que dejárselo a otro tipo de profesionales. Sería una reflexión. Pues muchas gracias a todos por su presencia. A mí me toca hacer un cierre pequeño, una valoración. Ciertamente es muy difícil hacer un cierre conclusivo, porque yo creo que hemos estado todo el tiempo hablando de no solo de sistemas abiertos, sino de preguntas abiertas y muchas más inquietudes respecto a nuestra sociedad tecnológica y a la construcción de identidad. Claramente hemos excedido la pregunta por la identidad en la sociedad tecnológica y han aparecido muchas otras preocupaciones que incluyen la preocupación por la identidad, pero que van muchísimo más allá. Y antes de agradecerle a los colegas por sus muy estimulantes intervenciones, creo que también hubo un debate rico. Han aparecido cosas como la discusión sobre el software libre y la pregunta acerca de la soberanía tecnológica, tomando lo que planteaba Javier en su intervención, el problema de la brecha digital, la cuestión si la tecnología crea o no necesidades, o nos crea necesidades, o si hay alguien que detrás de la tecnología es la mano que genera esas necesidades que no existían, el impacto de las redes sociales en la propia formación de la identidad, el problema de la realidad virtual, que hay una pequeña coda. Yo creo que es todavía muy inimaginable el impacto de la realidad virtual, incluso porque hay una distinción muy clara en las tecnologías virtuales y en las tecnologías de la información y comunicación respecto a otras tecnologías del pasado, es que en muchos sentidos son tecnologías totales. Cuando los hombres que empezaban a viajar en ferrocarril y lograban tener una aceleración de 60 o 40 o 60 kilómetros por hora, eso produjo mucho horror, porque las personas nunca se habían desplazado de esa velocidad. Sin embargo, eran tecnologías de las cuales uno se podía bajar y la vida continuaba como si nada. Es decir, la experiencia podía ser una experiencia transformadora, pero la vida continuaba. Las tecnologías y sobre todo la realidad virtual probablemente producirán dislocaciones totalizadoras respecto a nuestras conductas, nuestros juicios, nuestras emociones, y si a eso además le sumas la utilización que harán, que en algún tiempo nos podrán ofrecer para los que no tengamos dinero, hacer viajes de turismo virtual y tener experiencias tan sensibles e importantes. Es decir, yo creo que todavía estamos en un terreno de lo casi inimaginable en ese sentido. Además de la realidad virtual, la tecnología, la pregunta sobre la empatía, ¿no? Si la tecnología genera o es capaz de generar empatía o no. Por lo tanto, el propio debate ha sido muy rico, y luego las intervenciones de mis colegas, que no voy a resumir, pero sí quiero decir, en términos sociológicos, yo dividiría las intervenciones en lo que se conoce, lo que podría ser los enfoques macro, meso y micro.
algunos se ríen, esto no es una clase profesoral, es simplemente a los efectos de distinción analítica, porque todas las intervenciones creo que tuvieron un sentido total en el sentido de pensar el cambio social en un sentido general, pero me parece que hubo niveles de intervención, desde la intervención que yo llamaría micro, pero para que se entienda a los fines de distinción de Cristina, donde la pregunta central tiene que ver sobre cómo hacemos para, en nuestras sociedades, sobre todo en sociedades que juegan roles muchas veces periféricos en el contexto internacional, generar mayor capacidad de emprendedurismo, generar mayor capacidad de empresas de base tecnológica que puedan ser las empresas que no solo ofrezcan nuevos empleos y nuevas formas de empleo, sino que giren la rueda de la economía. Finalmente, si nos ponemos a pensar, entre el 60 y el 70% de las empresas que dan empleo en los países del mundo son empresas pymes, son pequeñas y medianas empresas. Y por lo tanto ahí hay un desafío para esas empresas y es un desafío además de las políticas públicas, es un desafío del Estado. Hasta un nivel más de carácter meso de Enrique, que bueno, Enrique lo que planteaba era al nivel agregado europeo, por eso le llamo meso, al nivel agregado europeo, cómo hacemos para, en un escenario de volatilidad, incertidumbre, en un escenario donde esa incertidumbre, por ejemplo, muy bien explicada por Enrique, en el mundo laboral se traduce en esta dicotomía entre automatización versus desempleo o en otro tipo de cuestiones de la especialización, la educación, cómo preparar para ese mundo del trabajo. En ese escenario, además de quién determina y determinará la visión de futuro, cómo se plantea Europa respecto a la utilización, bueno, Europa y España en concreto y las distintas regiones de España respecto a este problema que es una desventaja planteado en términos de Enrique de Europa respecto a Estados Unidos de dependencia tecnológica, en el cual tenemos muy buena ciencia básica, sin embargo no somos capaces de traducir esa ciencia básica en desarrollo tecnológico y en innovación tecnológica, y eso es un gran desafío, muy conectado finalmente con el desafío que planteaba a Cristina, y eso sobre ese mundo cada vez más individualista, de exclusión, de asimetrías y de tensiones. Y finalmente Javier, que en realidad nos retornaba a otra dimensión de la discusión, que es la idea, él le llamaba la teoría de las instituciones digitales, ¿no? Una idea me parece muy importante que él tomaba respecto a cómo pensar el impacto de estas instituciones digitales, respecto a no olvidar nunca esa dimensión de que los artefactos tienen política, tomaba la frase de Landon Wiener, y finalmente yo creo que en el fondo me parece que lo que atraviesa a estas tres miradas de carácter micro, meso y macro, y a los problemas que se han levantado en cada una de las intervenciones, es la necesidad de recuperar el papel de la política. Es decir, la política no es únicamente la discusión de los congresistas, la política no es únicamente las plataformas de los partidos políticos, sino que la política es una dimensión fundamental de la práctica pública, y en realidad sin esa mediación de la política es inimaginable pensar que uno puede hacer frente a cualquier tipo de necesidad estratégica, sea esta la necesidad de crear empresas de base tecnológica, sea esta la necesidad de competir contra la dependencia tecnológica, o sea esta la necesidad de dotar a los ciudadanos de una mirada crítica que permita construir identidades positivas en términos de el desarrollo económico y social sustentable. Entonces me parece que esa dimensión de la política es una dimensión necesaria que atraviesa todas estas preocupaciones. Por lo tanto, dicho esto de una manera muy rápida, yo creo que nuestros panelistas se merecen un gran aplauso y un agradecimiento a todos ustedes por haber estado aquí estoicamente hasta esta hora y por habernos acompañado. Muchas gracias.